Evolución de la psicología. Previo filosófico. Los seres vivos, desde que aparecieron en el planeta, se han interesado por entender el mundo que les rodea, pero sobre todo entenderse a sí mismos. Los filósofos han tratado de comprender el comportamiento y el pensamiento humano. Realmente muchos de los problemas básicos de la psicología fueron primero planteados y después discutidos por estos filósofos. Aristóteles se le suele llamar el padre de la psicología, aunque unos años antes que él existieron filósofos que comenzaron a especular sobre estas cuestiones. Algunos pueblos primitivos suponían que los problemas de la mente se debían a espíritus malignos. Para dejarlos salir recurrían a curanderos, que estos realizaban la trepanación, es decir, dando golpes en el cráneo con un instrumento de piedra hasta hacer un pequeño orificio en el hueso. Así lograba escapar ese espíritu. Lo doloroso es que muchas personas morían en este intento. Ya han pasado algo más de 100 años. Han surgido muchas perspectivas, síntomas o escuelas que han ofrecido sus estudios para darle forma y fondo. 2. Secuelas psicológicas. Son sistemas que intentan explicar todo el comportamiento humano. Parte de un conjunto básico de principios. Cada uno de ellos ha enriquecido y fortalecido lo que conocemos hoy como la psicología. Estas escuelas son A. Estructuralismo. Sus principales representantes son Wundt de 1832 a 1920 y Titchener 1867 a 1927. Wundt dice que propuso estudiar los elementos primarios de la mente. Para ellos, la psicología se basaba en el estudio de los reportes introspectivos de los seres humanos. Se apoyan al método conocido como la introspección analítica. Por ejemplo, cuando un investigador estructuralista le pregunta al sujeto sobre la fruta que ve, no es suficiente para el investigador que le diga una manzana. El sujeto debe identificar otros aspectos, como por ejemplo textura, color, peso, olor, sensación, entre otros. Para estos estructuralistas, el objeto de estudio de la psicología debe ser la estructura de la conciencia. Ella está conformada por 3 elementos, que son las imágenes, sentimientos y las... B. Funcionalismo, modelo que reemplazó en gran parte al estructuralismo, siendo sus representantes Angel Dewey y James Williams, 1842 a 1910. James fue un norteamericano que dictaba clases de filosofía y psicología en la Universidad de Harvard. Se opinan al estructuralismo porque consideraban impreciso el determinar los procesos mentales. Planteaba que estos procesos son personales, únicos y en constante cambio. Planteaban con respuesta al comportamiento humano que el hombre hace lo que hace con el fin de adaptarse a todas las circunstancias de la vida. C. Conductismo. Sus principios representantes son Skinner, Thorndike y Watson, 1878 a 1958. Rechazan el colocar el acento en el funcionamiento interno de la mente. Plantean que el comportamiento observable y medible debe ser el punto central de la psicología. El conductismo hizo que temas como la mente, los sentimientos, el pensamiento y demás procesos cognitivos se volvieran tabú. Los primeros conductistas trataban a las personas como si fueran objetos, que solo respondían cuando se les aplicaba algún estímulo. D. Psicología de la Gestalt. Los representantes más ilustres de esta corriente han sido Kafka, Kohler y Wertheimer, 1880 a 1941. Surgió en Alemania. De hecho, Gestalt significa forma, pauta o estructura. Por ejemplo, los anuncios eléctricos no representan elementos que parecen
moverse, pero en realidad nada se mueve. Simplemente se apagan y se encienden luces a un determinado ritmo, solo que no percibimos luces aisladas, sino que percibimos un todo bien sincronizado. Su objeto de estudio es la conducta entendida en forma global, pues consideran que el todo es más que la suma de las partes. No la reducen a elementos fisiológicos disgregados y desconectados. Psicoanálisis, fundada por Sigmund Freud, 1856 a 1939. Intenta explicar tanto la conducta normal como la anormal. Busca esencialmente evidenciar la significación inconsciente de las palabras, actos y pensamientos. Su objeto de estudio está centrado en los procesos mentales. De manera especial, cubre la experiencia de la primera infancia, la personalidad y las causas inconscientes de la motivación. En cuanto a su método de estudio, se apoya en la asociación libre de ideas, el estudio de casos y el análisis de los sueños. Estas técnicas ayudan a estudiar el inconsciente, pensamientos, fantasías. Psicología humanicista. Surge como reacción a las visiones reduccionistas y mecanicistas hacia el ser humano. Entre sus propulsores están Allport, Rogers y Maslow, 1908 a 1970. Tienen como meta humanizar la psicología. Consideran que el hombre es el que forja su vida y su comportamiento de acuerdo a objetivos y propósitos libremente escogidos.